Dios les bendiga, hermanos, y con ustedes vamos a dejar la palabra con la hermana Jacqueline Ábrego. Recibámosla con un aplauso. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Estamos felices, gozosos? Yo creo que los más beneficiosos o más beneficiados en esta noche somos todos nosotros, porque hemos venido a buscar la presencia del Señor. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 23. Luego vamos a hacer una pausa, vamos a leer del 24 al 27, ¿les parece? Vamos a ver, Marcos 5, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven para que sea salva y vivirá. Y luego dice el versículo 24: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y luego dice el versículo 24: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Quizás un poco distinta, no sé, un poco diferente a la Reina Valera 1960, pero es Reina Valera también. Y quiero decirles que esta noche Dios va a hacer en este lugar mujeres que florecen. Amén. Así que vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor, de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por ser tan bueno, por amarnos, por permitirnos estar en un lugar tan precioso, Señor, en un lugar de bendición. Porque todo lo que nuestros pies pisaren, Señor, para tu gloria, es un lugar santo. Y nosotros te pedimos que en esta tierra, en este lugar, en esta colonia, en esta comunidad, en estas familias, Señor, tu presencia reine y podamos, Señor, transformar a la santidad que tú quieres que nosotros tengamos. Te pedimos por cada hermana y por cada hermano, por cada familia, por cada hijo, por cada hija, Señor, para que tú puedas hoy tocar su corazón a través de tu palabra, que es la que nos da vida, que es la que nos habla, pero que es la que nos vivifica, Señor. Te damos las gracias, bendice nuestras vidas y las vidas de cada una de las personas que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanas, nos vamos a sentar, hermanos también. Me decía el pastor Ubaldo, vamos a tener un evento especialmente para las mujeres. Qué bendición, dije yo. Qué bendición tener un evento especialmente para las mujeres. Y yo creo que esta noche el Señor se va a manifestar en todas las mujeres que estamos aquí, amén. Pero también se va a manifestar en los pocos caballeros que también veo acá. Y también se va a manifestar en todas las familias que representamos acá. Porque cada uno de nosotros tenemos una familia por quien luchar. Quiero que por un momento, esta lectura que acabamos de hacer, quiero que por un momento usted entre en la escena. Y quiero que piense y que se imagine que esto está ocurriendo acá
en la colonia San José, ¿verdad? No, sí, San José, no me he equivocado, que yo siempre cruzo los nombres de las colonias. Pero imagínense que esto está ocurriendo acá en la colonia San José, con toda su dinámica de vida, ¿verdad? Todo lo que aquí ocurre, los buses pasando, ¿verdad? Las mujeres y los hombres trabajando, la gente vendiendo, los jóvenes quizás soñando con un mejor futuro, ¿verdad?, que el que ahorita pueden estar enfrentando. Los niños y las niñas corriendo por los pasajes y por las calles. Quiero que se imagine eso, porque eso es lo diario que pasa acá. Todo eso pasa por acá. Quiero que usted se imagine esa escena como si estuviera pasando acá. Era un pueblo donde estaba Jesús, donde había muchas personas, multitudes de personas, pero estas personas tenían muchas necesidades. Y este pueblo sí estaba aprovechando la presencia de Dios. Entonces quiero que imaginemos qué está pasando aquí en la San José el Señor, y que aquí esta noche vamos a aprovechar la presencia del Señor. Nos hemos gozado con estas maravillosas alabanzas para el Señor. Hemos declarado que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios lleno de amor, a un Dios que pelea nuestras batallas, a un Dios que transformó el agua en vino, ¿verdad? Nos hemos gozado con esto. Pero cuando Jesús iba pasando por estas multitudes, a veces nosotros en medio de la gente, en medio de todo lo que pasa todos los días en nuestra vida, creemos a veces que el Señor está un poquito ocupado y que no nos escucha y que no nos mira, y que quizás está ahí, nada más, está ahí en la iglesia. Fuera, ¿qué más quisiéramos nosotros que no solamente estas sillas estuvieran aquí llenas, sino que toda la colonia estuviera aquí esta noche? Y eso, para la gloria de Dios, un día va a ocurrir, que toda la colonia sea ganada para el Señor. Entonces, a veces pensamos que Él se olvida o que no nos mira, y Él iba pasando, fíjese. Estaba enseñando sobre las parábolas. Fíjense que quiero decirle que antes de que ocurriera el milagro que pasó con la hija de Jairo, y antes de que ocurriera el milagro con la mujer del flujo de sangre, Él estaba haciendo su ministerio público. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, Él estaba sanando, Él estaba actuando. Justamente, y en el capítulo 5, sin leerlo, les voy a decir lo que había ocurrido antes de la escena. Fíjense que Él había calmado la tormenta, había enseñado sobre las parábolas del sembrador, sobre la semilla de mostaza, había liberado a un endemoniado allá en Gadara, del cual dice que tenía espíritus impuros y que vivía en las tumbas, a quien Él había liberado. Eso había ocurrido. Habían urgentes necesidades en este pueblo, así como las hay aquí también en la San José. Urgentes necesidades. Y yo creo que todas las mujeres que estamos aquí, todos los caballeros que están aquí y todas las familias que representamos en este lugar, queremos vidas florecidas, ¿sí o no? Todos y todas queremos vidas florecidas, vidas totalmente llenas del Señor. Pero en medio de esa escena, fíjese, estaban dos historias. ¿Y cuáles eran las dos historias? La historia de dos mujeres. Una mujer tenía 12 años, era una niña, tenía 12 años y estaba muy enferma, estaba muy grave, estaba a punto de morir cuando llegó su padre a buscar a Jesús. Y la otra historia que nos habla en este momento la palabra y en este contexto era la historia de una mujer que no tenía 12 años de edad como la niña, pero sí tenía 12 años de vivir una enfermedad que la estaba matando. 12 años de estar en una condición totalmente difícil. Esta noche vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido sobre la historia de sanidad de estas dos mujeres, pero vamos a aprender al menos 3 lecciones de ellas. Y estas 3 lecciones yo quiero que usted las atesore en su corazón y que usted las lleve y que usted diga: esta noche yo aprendí 3 lecciones. La lección número 1 que vamos a comprender en estas dos historias es que en ambas historias buscaron a Dios, fíjese. En ambas historias buscaron a Dios. Esa es la primera lección que usted se debe de llevar. Tengo que buscar a Dios.
La segunda lección que vamos a aprender esta noche es que en ambas historias, en ambas circunstancias, había una fe sobrenatural, había una fe extraordinaria. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esta noche, aparte de buscar a Dios, ¿qué tiene que tener usted? Una fe extraordinaria. Y la tercera lección que nos vamos a llevar esta noche de estas dos historias es que en ambas historias podemos ver que las dos mujeres, su vida floreció. ¿Sabe lo que significa florecer la vida? Significa tener esperanza, significa volver a vivir, significa tener una nueva oportunidad. Eso significa. Entonces, tres cosas nos vamos a aprender esta noche. Hay que buscar a Dios, hay que tener una fe extraordinaria, pero también hay que entender que nuestras vidas van a tener un nuevo florecimiento. Vamos a ver el número 1. En ambos casos buscaron a Dios. Quiero decirle que ahí el versículo 22 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Jairo, había mucha gente. Él era un hombre importante, así como todas nosotras, pero él era un hombre particularmente importante en aquella época. Era un principal, era un hombre con autoridad, tenía un alto cargo, era un hombre que probablemente, podemos decir nosotros, era un diplomático en aquel entonces. Pero a él no le importó ser lo que era, no le importó ser aquel hombre importante, no le importó saber que tenía un cargo y que tenía que guardar el protocolo para poder llegar donde Jesús. A él no le importó eso. ¿Sabe qué hizo Jairo? Él se metió en medio de la multitud y buscó a Jesús. Y cuando él buscó a Jesús, él obtuvo un milagro para su hija, porque él buscó del Señor. Él se tiró a los pies de Jesús. Él buscó al maestro, y en medio de la multitud esa niña fue sanada porque un hombre un día buscó a Jesús. ¿Cuántos caballeros hay en esta noche? Levanten su mano, vamos a ver. ¿Cuántos caballeros hay? Vaya, no me aflijan algunos, por favor. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 caballeros que necesitan buscar a Jesús con más intensidad, para que los milagros en su vida comiencen a fluir, y también los milagros en su familia. Fíjese que para muchos, quizás aquí en la San José, buscamos a Jesús a través de la iglesia, pero yo quiero decirle que buscar a Jesús es algo urgente. Amén. Buscar a Jesús es algo urgente. Y Jairo tenía una urgencia, tenía una emergencia. Jairo necesitaba que el Señor Jesús encendiera la ambulancia y saliera corriendo para el hospital, ¿verdad? El más cercano que está aquí es el Molina. Pero Jesús, en ese momento, la gente le hablaba, y para variar se le apareció otra mujer en el camino y le estaba diciendo lo que le estaba aconteciendo. Pero a Jairo le urgía, fíjese. A Jairo le urgía. Él tenía una necesidad urgente, y todos acá tenemos una necesidad urgente. Este hombre hizo un milagro en su hija porque buscó a Jesús. Ahora veamos la mujer del flujo de sangre, versículos 24 y 27. Mire lo que dice. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Él se fue. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero, oiga esto, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer también vino a buscar a Jesús. Así como aquel hombre llegó a buscar a Jesús, no le importó ser lo que era, pero llegó a buscar a Jesús. Y esta mujer había perdido todo. Mira, hermana, yo no sé cuántas operaciones había pasado esta mujer. No sé cuántas veces estuvo hospitalizada en el Molina o en el Rosales. Pero esta mujer
había sufrido 12 años una enfermedad que no tenía cura. Era una enfermedad terrible, se terminó todos sus recursos. Y sabe, las dos historias son un poco distintas, porque por una había alguien que andaba abogando, que era su padre, pero la otra estaba sola. Era una mujer totalmente sola. No dice que andaba su esposo con ella, tampoco dice que andaba sus hijos con ella, tampoco dice que estaba su mamá con ella. Era una mujer que ya estaba sola y que se encontraba en una desesperanza, pero buscó a Jesús, buscó al Maestro. Y todos nosotros necesitamos buscar al Maestro. Número 2, en ambas historias hubo una extraordinaria fe. Hermanas y hermanos, necesitamos tener una extraordinaria fe. ¿Saben lo que ha pasado con el Evangelio? Con el Evangelio que nos ha sido dado para salvación. ¿Saben lo que ha pasado? Que muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a las bendiciones de Dios que se nos olvida adorar a Dios. Y se nos olvida tener fe nuevamente. Y hemos pasado por situaciones tan adversas y ya se nos olvidó que el Señor nos sacó de otra que estaba peor que esta. El Señor ha hecho un milagro más extraordinario antes y ya se nos olvidó. Entonces, en ambas historias había una fe extraordinaria. Allí en el versículo 22 y 23 dice de que este era un hombre importante, por tanto estaba ocupado. Era un hombre que estaba ocupado, pero llegó a buscar a Jesús. Y no solo lo buscó, no le dijo: Señor, si usted quiere, vaya. ¿Qué dice la palabra que hizo? Se tiró a los pies de Jesús. Este hombre se humilló. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque tenía fe. Si él no hubiera tenido fe, él no hubiera llegado ahí. Si él no hubiera tenido fe, no se hubiera humillado en medio de toda la gente que lo estaba viendo, que se tiraba a los pies de un hombre. Él tenía fe. Y eso fue lo que hizo mover la mano de Dios. En el caso de la mujer, en el versículo 27 y versículo 28, dice la palabra del Señor, mire, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía para sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer también tenía fe. Mira, hermano, es fácil perder la fe en la vida, sobre todo cuando la vida golpea. El día de ayer por la noche en nuestra iglesia, nosotros pudimos ver literalmente y gozarnos de que Dios todavía está haciendo milagros sobrenaturales en nuestra vida. Ayer teníamos en nuestra iglesia el testimonio de una mujer que conocemos de muchos años, una madre y una hija. Y ayer a los 19 años de edad, ella nos estaba dando el testimonio cómo Dios sanó el corazón de su hija. Mire, algo tan increíble. La programaron muchas veces para hacerle una operación de corazón abierta. Y la última vez y cada vez tenía una complicación y la niña no podía ser operada. Pero la última vez tenían todo listo, los donantes, los recursos, las cosas, todo estaba listo para ser operada en el Hospital Bloom, cuando ella tenía 12 años. Y le dijeron los médicos lo siguiente: señora, todo está listo, pero en este momento hay una niña que ha ingresado y que está mucho más grave que su hija, y la suya puede esperar, pero necesitamos que usted nos autorice a usar todo lo que tenemos listo para la operación de su hija. Si usted nos dice que sí, nosotros lo usamos. Si usted nos dice que no, no lo vamos a usar porque son para su hija. Y aquella mujer, con el dolor en su corazón de haber lidiado ya 12 años con su hija, nosotros la hemos visto crecer. Su desarrollo ha sido difícil porque cuando alguien tiene un soplo en el corazón no puede desarrollarse normalmente. Pero cuando esta mujer la ve crecer y dice: ahora es mi oportunidad, es como que es, pero no la tengo.
Y ella ora a Dios y le dice, sí, voy a cederlo. El problema es que después de haberlo cedido, ya no habían recursos, ya no había oportunidad de operación, ya no había nada, hermanos, no había nada. Y ella pasó preguntándose desde los 12 años hasta hoy que tiene 19, preguntándole al Señor, ¿hice lo correcto? ¿Hice lo correcto, Señor? ¿Cometí un error, Señor? Y le digo que es fácil perder la fe, porque muchas veces nosotros de repente con tanto problema podemos dejar de orar, podemos dejar de buscar al Señor. Y esta mujer tenía 12 años de tener flujo de sangre y muy probable había pasado muchas operaciones, muchas intervenciones, como lo dice la Biblia, de tantos médicos, y quizás la fe ya no la pudo haber perdido, pero llegó a donde Jesús. Y quiero cerrar este punto concluyéndole lo de anoche. Nuestra hermana anoche nos mostraba que ella hizo un trato con Dios y le dijo, Señor, yo ya no puedo más. Ya estuvo, Señor, ya no puedo. Las fuerzas habían terminado 3 veces en la semana en el hospital, sin recursos, en el bus, luchando contra todo. Y le dijo, ya no puedo más, te voy a comenzar a servir más. Voy a hacer, y comienza a hacer un trato con el Señor, aquella mujer que ha sido golpeada por la vida. Y de repente la llevan con la esperanza de la operación. Ya a los 19 años es un poco difícil la operación, ¿verdad? En el Bloom. Pero la llevan y le dan unos especialistas nuevos y comienzan a trabajar en el proceso. Y la ve un médico y la ve el otro y la ve el otro, y de repente le dicen, todos los médicos le decían lo mismo: señora, no entendemos, pero su hija tiene un corazón nuevo. Y Dios la sana, hermanos, a los 19 años. Dios la sana. La fe de esta mujer fue grande, hermanos, aunque hay momentos que la fe decae. Y esta mujer, a los 12 años de estar padeciendo el flujo de sangre, decide buscar a Jesús. Fíjense que ella iba entre la multitud. Y si yo sé que aquí, tal vez aquí no es una gran multitud, pero imagínense que todo esto está lleno hasta allá. Y de repente allá está el Señor Jesús, y yo necesito un milagro. Y pareciera que Jesús no me mira entre la multitud, porque a veces las mujeres somos invisibles. A veces somos invisibles. En nuestra sociedad, muchas mujeres viven anónimas. Y gloria a Dios, porque aquí hay caballeros, hombres de Dios, que piensan diferente. Pero en nuestra cultura la mujer siempre ha sido invisibilizada. Y Jesús vio a aquella mujer porque tenía una fe extraordinaria. Cuando usted quiera ser vista por el Señor, tenga fe extraordinaria como la que tuvo esta mujer. Número 3. En ambas historias floreció la vida. En ambas historias, hermano, floreció la vida. Fíjese que ahí a Jairo le urgía que Jesús fuera a su casa. Él necesitaba que cuando él llegó donde Jesús y le dijo lo que estaba ocurriendo, el Señor le dijera: agarremos la maleta, Jairo, y vámonos. Agarremos el bus y corramos. O que le dijera: montémonos a esta ambulancia y nos vamos, porque la niña estaba a punto de morir. Y esta niña murió. Esta niña murió. Dice la palabra del Señor que esta niña falleció. Vea por favor conmigo el versículo 35 y 36. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oiga, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La niña murió
¿a quién le va a oír usted? Las voces que llegan a decirle, ya no tienes cura, tu hijo no va a salir de ahí, ya no hay solución, tú no puedes. ¿Esas voces va a oír usted? ¿O la voz del Maestro de Jesús que le dice a aquel hombre, padre de familia, que sufría, y le dice, cree solamente? Eso es lo que el Señor nos dice acá en la colonia San José. Creamos solamente. Eso es lo único que el Señor nos pide, que nosotros creamos y cosas maravillosas y la gloria de Dios se derrame en este lugar, porque Él es el Dios de paz y para Él es la gloria. Por eso le dice acá en el versículo 36, porque Jesús oyó lo que le estaban diciendo. No temas, cree solamente. Y fíjese que, y le dijo todavía en el versículo 36, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino que Pedro y Jacobo y su hermano. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y el alboroto que había llanto, había lamentos. Y entrando le dijo, ¿por qué están escandalizados? ¿Por qué lloran? ¿Por qué están así? La niña no está muerta. Entonces yo quiero decirle a usted, mi hermano, mi hermana que está aquí, yo sé que aquí habemos más mujeres que hombres, pero quiero decirle que su familia no está muerta. Su familia tiene una esperanza. Usted tiene una esperanza. Crea solamente y Dios puede obrar. Dios puede hacer que florezca la vida en su familia, en su vida, en sus hijos, en sus hijas. Si hay madres aquí que están orando porque sus hijos vuelvan a los caminos rectos, el Señor va a enderezar esos caminos. El Señor va a guiar esos pies. Pero necesitamos creer. Y dice que el Maestro Jesús le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Ay, hermano, vaya a una vela y háblele al muerto. Van a decir que usted está loco o que usted está loca. Pero Jesús fue donde estaba la niña muerta y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué dice ahí en la Biblia que pasó con los demás? Se burlaban de Jesús. Deje que otros se burlen de usted, pero el Señor va a hacer grandes proezas con usted. Deje que otros blasfemen el nombre del Señor, pero usted glorifique su nombre, porque el Señor todo lo puede. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Jairo no escuchó las voces extrañas. Usted tampoco escuche las voces extrañas. La vida de esta niña floreció y yo le aseguro que la salud de esta niña fue mejor. Yo le aseguro que la vida de esta niña fue una vida llena de la presencia de Dios. Nunca más esta niña volvió a ver ese pasado, a saber desde cuándo tenía alguna enfermedad para que hubiera muerto a los 12 años. Yo no sé qué puede usted tener a punto de morir. Quizás sus finanzas, quizás su matrimonio, quizás la esperanza en su familia, pero Dios le va a vivificar, porque Dios hizo florecer en esta pequeña de 12 años, una mujercita de 12 años, y floreció su vida. Veamos qué pasó entonces con la mujer del flujo de sangre. Versículo 27, mire lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿usted cree que aquí muchos no oyen hablar de Jesús, hermano? Claro, si estamos en la calle, mire, ¿quién no escucha hablar de Jesús? Todos y todas escuchamos hablar de Jesús. Venía entrando, como nosotros también tenemos una iglesia con mi esposo acá en el Plan del Pino. Cuando venía entrando vi el otro tabernáculo acá. Vi otra iglesia por acá. Conozco una pequeña iglesia que está para adentro, que es de la Misión Cristiana del IM, donde yo también he trabajado con ellos algunas cosas. Y dije yo, ¿cuánta presencia de Dios en esta colonia? ¡Qué bendición! Muchos escuchamos hablar del Señor, pero esta mujer había oído hablar de Jesús y dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir a esa vigilia, porque aquí no es vigilia, porque es hasta las 8, ¿verdad?
pero yo voy a ir a ese evento que están montando ahí los hermanos del tabernáculo. Yo voy a ir a ese lugar. Y si usted no pudo venir ahora y me está escuchando en los alrededores de este lugar, quizás ahí en su cuarto, quizás ahí en su casa, usted puede venir mañana, usted puede venir pasado, puede venir la otra semana, el otro mes, pero venga, porque está escuchando hablar de Jesús. Y dice de que esta mujer había, en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el manto, seré salva. Y quiero decirle que en ambas historias floreció la vida. Dice ahí en el versículo 28, porque decía: si tocar el manto, tan solo el manto, seré salva. Y en el versículo 29 dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Y cuánto tenía, hermanos? 12 años. 12 años. Miren, si las mujeres, a nosotros es eso del periodo y todo eso, si eso no es bonito, hermanos, para los hombres que están acá no es bonito. Pero ¿sabe qué? Sí es bonito ser mujer. Y esta mujer, aunque disfrutaba ser mujer, tenía 12 años de tener un martirio todos los días. Un sangramiento produce anemia. Un sangramiento puede producirle esta leucemia. Un sangramiento puede producir cualquier cosa que usted pueda imaginarse, porque es que en la sangre está la vida. En la sangre de cada uno de nosotros está la vida. Cuando a una persona, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted pone el pie, por ejemplo, o la mano, y la tiene amordazada con algo, y al rato esa mano está dormida, es porque la sangre no está circulando. Hay niños que se han perdido algunos dedos porque les ha quedado enredado un cabello, porque cuando la sangre no fluye, entonces la carne muere. Y esta mujer estaba muriendo todos los días durante 12 años. Y a pesar de eso, no perdió la fe, porque Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y me ha tocado aquí en la San José, dijo el Señor. Alguien me ha tocado. Ay, Señor, pero ¿quién te pudo tocar si aquí hay un montón de gente? ¿Cómo pudiste sentir? Es que alguien me ha tocado, porque yo he sentido, dijo el Señor, que ha salido poder de mí. Dios quiere que salga poder de Él para poderle sanar y salvar y para poder restaurar y florecer la vida de cada uno de nosotros, hermano. Pero necesitamos nosotros creer en el Señor. Y dice que esta mujer sintió temor, fíjese. Esta mujer estaba asustada. Esta mujer tenía miedo. Dice en el versículo 30, en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija. ¿Y quién era la mujer? ¿Quién era la mujer según la historia? Si a usted le preguntaran quién es la mujer de la que predicó la hermana, ¿quién diríamos que es? La mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Porque es la mujer sin nombre. La hija de Jairo también es la niña sin nombre. Pero al Señor le plació decirle: niña, a ti te digo, levántate. Y al Señor le plació decirle a aquella mujer que no tenía nombre, que estaba sola, que nadie estaba abogando por ella, que había gastado todo, que ya no tenía nadie, ya la había dejado el marido, ya la habían dejado los hijos, estaba sola, y buscó a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? Hija. Mire qué bonito el nombre que le dio el Señor. Ya no se llamaba la mujer del flujo de sangre, ahora es hija de Dios.
Y ese es el nombre que el Señor nos da cuando somos lavados con la sangre del Cordero. Somos hijos e hijas de Dios. Para cerrar, hermanas y hermanos, 3 lecciones de vida en esta historia. Número 1, en ambos casos, tanto el padre de aquella joven como esta mujer buscaron a Dios. Diga conmigo, necesito buscar a Dios. Segunda lección de estas 2 historias. Necesito tener una fe extraordinaria. Dígalo, necesito tener una fe extraordinaria. Y número 3, dígalo, declárelo, mi vida florecerá. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por amarnos. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de tu iglesia. Toca los corazones de aquellos que nos oyen en este lugar, como de aquellos que nos están escuchando en esas casas, Señor. Como de aquellos que están escuchando en la calle, Señor, a lo lejos, queriendo disimular que no están oyendo, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques los corazones y que puedan buscarte, Señor, a tiempo, Señor. Porque dice tu palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Ayúdanos, Señor, a que cada día en este lugar tu nombre y tu sangre transforme, Señor, cada vida. Sé, Señor, que hay madres angustiadas. Sé, Señor, que hay madres y mujeres preocupadas, Señor. Yo te pido porque tú pongas paz en sus corazones y que tú puedas hacer, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres, te busquemos con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos una fe extraordinaria, Señor, más allá de lo normal, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hagas florecer esta colonia, esta iglesia, que hagas florecer la obra de las manos del pastor Fernando y de todo su equipo de trabajo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada mujer que está aquí hoy especialmente. Dale, Señor, vida, dales esperanza. Y así como un día tú hiciste florecer la vara que estaba muerta, Señor, que no tenía vida, tú puedas hacer florecer, Señor, en sus corazones una fe audaz. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.